¿Qué tal, jóvenes? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Estamos acá con un nuevo video, esperemos les guste y así pueden enriquecer nuestro aprendizaje. Empecemos. El tema del día de hoy es con respecto a la velocidad. Entonces, por eso iniciamos acá con el movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo podemos también determinar como MRU. Bueno, la mayoría casi que más o menos estamos relacionados, ¿verdad? Con esto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, mi nombre es Elvin Palacios. Iniciamos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, ¿alguien me puede decir qué es movimiento? Esta parte que yo tengo acá, miren, ¿o de qué Es se trata? de algo que va de un lugar a otro, ¿no? Algo de un lugar a otro, ajá, muy bien. Simple y sencillamente movimiento es el cambio de posición. Que no se les vaya a olvidar. Incluso nosotros estamos siempre en constante movimiento. Cualquier cosa de nuestro cuerpo se está moviendo, los párpados, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestras manos, ¿sí? Todo, siempre estamos en constante movimiento. Pero el movimiento rectilíneo uniforme también tiene que ver con algo que sea rectilíneo. ¿Qué significa eso? Que se mueva pero en línea recta. Que ahí está, que el movimiento únicamente es en línea recta. ¿Sí? Ahí sí, no hay ninguna vuelta, no hay ninguna curva. Siempre el movimiento va a ser en línea recta. Pero ¿qué significa el uniforme? Que siguen un constante movimiento. Que siguen un movimiento constante, que ese movimiento no va a cambiar. Por ejemplo, si va a una velocidad de 10 kilómetros por hora, siempre va a ser 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, eso es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una pequeña definición. Esa la van anotando, por favor. Dice que este movimiento se caracteriza por recorrer distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ya? O sea que cuando pasa cierto tiempo, va a recorrer cierta distancia y esa misma distancia la va a recorrer en ese mismo tiempo y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos una pequeña imagen. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, acá tenemos un tiempo cero, que es el tiempo inicial, ¿verdad? Acá tenemos una x0, que es la distancia inicial, o sea que está partiendo de una distancia cero. Cuando este se empieza a mover con una velocidad constante, ¿sí? Entonces aquí está nuestro vector de velocidad. ¿Ya? Entonces, transcurrido cierto tiempo aquí, no sé si se puede alcanzar a ver acá. Vamos a acercar más nuestra imagen para que podamos entender. Miren, acá tenemos un tiempo 0 y acá tenemos un tiempo 1. Se dan hasta las manecillas de este relojito han cambiado. Miren, aquí está, por ejemplo, a las 12:05, aquí son las 12:15, ¿verdad? Y aquí las 12:25, miren. Entonces, cada vez que pasa un cierto tiempo, nuestro vehículo se va a mover con cierta velocidad. Si recorre esa velocidad con espacios iguales en tiempos iguales, aquí tenemos, ¿verdad? Un espacio igual, un tiempo igual, espacio igual y tiempo igual, ¿sí? Entonces a ese movimiento se le llama rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos otra definición. Dice que el movimiento rectilíneo uniforme entre intervalos de tiempo iguales, lo que les decía aquí anteriormente, este intervalo de tiempo, ¿sí? Se recorren distancias iguales. La celeridad, esto de celeridad quiere decir que la aceleración es constante, que lleva la misma velocidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Bueno. Sigamos entonces. Acá tenemos una pequeña maqueta, ¿verdad? Y vamos a representar acá la velocidad. ¿Se recuerdan de la gráfica que hicimos la semana pasada? Acá tenemos la gráfica, ¿verdad?
tenemos la gráfica desplazamiento-tiempo. Aquí tenemos un desplazamiento en metros y tenemos un tiempo en segundos. Entonces yo voy a trazar la línea recta, ¿verdad? Aquí recorrí 50 metros en un segundo. Aquí recorrí 100 metros en 2 segundos. ¿Será que fueron las mismas distancias? ¿Sí? ¿Será que no? ¿O será que sí? No. Aquí recorrí 50 metros en un segundo. Pero aquí recorrí 100 metros en 2 segundos. O sea que recorrí el doble No. acá y el doble Sí. acá. ¿Sí? Entonces, en el punto número 3, yo recorrí 150 metros en ¿cuántos segundos? En 3 segundos. O sea, recorrí 3 veces la distancia, pero la recorrí en 3 veces el tiempo, ¿verdad? Punto número 4, recorrí 200 metros. ¿En cuánto tiempo? 4 segundos. En 4 segundos. Entonces, estoy recorriendo mismas distancias en mismos espacios de tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí yo trazo la línea. Siempre que vamos a determinar la velocidad, se recuerdan de que con esta gráfica se calcula la velocidad. Acá tenemos la pendiente, ¿verdad? En cualquier punto, vamos a tomar estos dos puntos que tenemos aquí. Si los identificamos como el tiempo 1 y el espacio 1, y acá el tiempo 2 y el espacio 2, podemos calcular la velocidad. ¿Ya? A ver, ¿quién se recuerda cuál es la ecuación de la velocidad? ¿Quién se recuerda? Velocidad es igual a aceleración dividido tiempo. No. Casi. Velocidad es igual a O al desplazamiento dividido tiempo. Es ahí la tenemos. Miren, la velocidad va a ser igual al cambio de posición o el desplazamiento dividido el cambio de tiempo. Si reemplazamos valores, acá tenemos que velocidad es igual a la posición 2 menos la posición 1. Entonces aquí tenemos posición 2, 200, posición 1, 150. 200 menos 150. En cuestión tiempo, tiempo 2 es 4, tiempo 1 es 3. Entonces me queda que 200 menos 150 y 4 menos 3. Siempre acá es tiempo y acá es desplazamiento. Si resolvemos eso, nos dice de que estamos manejando una velocidad de 50 metros sobre segundo. ¿Qué pasaría si nosotros dividimos, y lo voy a hacer acá? ¿Qué pasaría si dividimos este acá, este que está aquí? Calculemos la velocidad de este punto. Dice que es el desplazamiento sobre el tiempo. Aquí lo tenemos. Si tengo un desplazamiento de 50 metros y eso lo recorrí en un segundo, ¿cuál sería mi velocidad? ¿Cuál sería mi velocidad? ¿50 dentro de 1? 50 metros por segundo. 50 metros sobre segundo, ¿verdad? Y elijamos otro, por ejemplo, este de 5. ¿Sí? Entonces, la velocidad va a ser igual, ¿sí? A 250 metros sobre ¿cuántos segundos? 5. 5 segundos. ¿Qué pasa si dividimos esa cantidad? 250 dentro de 5. 50. 50 Ahí metros. está, miren. 50 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, todo esto lo que hemos realizado tiene los mismos espacios. Está la misma cantidad de espacio acá, la misma acá y la misma acá. ¿Ya? Entonces, los mismos espacios tiene en todo. Por eso mi velocidad constante es 50 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el movimiento rectilíneo uniforme, de recorrer las mismas distancias en los mismos espacios de tiempo. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme.
A ver, ¿qué ecuaciones vamos a usar? Bueno, las ecuaciones que se utilizan para este tipo de movimiento son las siguientes. Bueno, número 1, todos anotemos por favor. La de velocidad, esa la acabamos de ver. La de velocidad, ¿cuál es? ¿Alguien que me la diga así rápidamente? Desplazamiento dividido tiempo. Exactamente, muy bien. Ahí lo tenemos, miren. Desplazamiento dividido tiempo. Al desplazamiento, como ya estamos empezando a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, lo vamos a identificar con la letra S. Eso significa en inglés space, que significa espacio. Entonces, así lo vamos a identificar. ¿Ya? Bueno, pero de esta ecuación resurgen otras dos. Resurge la de distancia, que es el desplazamiento. Entonces, si despejamos distancia, despejamos S, ¿qué obtenemos? ¿Qué está haciendo T acá? ¿Qué le está haciendo a la S? Esta T que está haciendo acá. Dividiendo. Dividiendo. Entonces la pasamos A multiplicar. pasamos a multiplicar. Entonces me quedaría que distancia es igual a la velocidad por el tiempo, porque el tiempo lo pasamos a multiplicar. ¿Ya? Anotemos esa otra ecuación también, por favor. Bueno, pero de esta otra también surge la de tiempo, que es la que nos hace falta, ¿verdad? ¿Y el tiempo qué va a ser igual? ¿Qué está haciendo la V acá? ¿Qué le está haciendo al tiempo? Está multiplicando. Multiplicando. Paso a Entonces dividir. esta V la paso a dividir. Ahí colocamos el signo de división. Entonces nos queda el tiempo va a ser igual al espacio o la distancia dividido la velocidad. ¿Ya? Bueno, entonces lo que les decía a todos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que les decía, ¿dónde? V es la velocidad, ¿sí? La S es la distancia recorrida o el desplazamiento. En este caso, como es constante, es lo mismo. Y la T va a ser igual al tiempo. Anótenlo, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces, ya teniendo las ecuaciones, ya vamos a realizar algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno. Ejemplo número 1. Copiemos el problema, por favor. Dice que un cuerpo se mueve uniformemente en línea recta, recorriendo 342 metros en 6 segundos. 342 metros en 6 segundos. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir el problema. Un cuerpo se mueve uniformemente en línea recta, recorriendo 342 metros en 6 segundos. Pregunta, ¿cuál es la velocidad? Bueno, entonces ahorita vamos a calcular la velocidad, pero antes que nada, para cualquier problema, nosotros tenemos que extraer los datos. Excelente. ¿Sí? Si nosotros trabajamos en orden, no nos va a costar tanto. ¿Ya? Entonces, nuestros datos. ¿Qué datos me da el problema? Entonces, leamos el problema. Un cuerpo se mueve uniformemente en línea recta recorriendo. ¿Esta cantidad qué es? ¿Será que es distancia? Distancia. La distancia. ¿Verdad? Muy bien, entonces S va a ser igual a 342 metros. ¿Sí? Y dice que esto lo hace en 6 segundos. 6 segundos. Por lo tanto, ¿Qué es el tiempo? exacto, coloco T es igual a 6 segundos. ¿Sí? Y después nos preguntan cuál es la velocidad. Como no la sabemos, entonces vamos a colocar que V es igual a un signo de interrogación.
eso me da la pauta de que esa es la que yo tengo que encontrar. Bueno, igual siempre cualquier duda me van preguntando. Bueno, ojo con esto. Tengo que ver que todas nuestras unidades estén en el mismo sistema de unidades, ¿ya? ¿Metros puede trabajar con segundos? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si aquí fueran kilómetros? Entonces tendría que pasar a metros. A metros, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si esto fuera horas? Tendría que convertir a segundos. Exacto, entonces ojo con eso, ¿verdad? Siempre vamos a ver de repente, aquí vamos a obtener una pequeña conversión. Bueno, en el primer ejemplo, como no es el caso, de una vez nos vamos directamente a calcular la velocidad. Anotamos la ecuación de la velocidad. ¿Alguien que me la diga, la ecuación de velocidad? Distancia dividido tiempo. Ahí estamos, muy bien, la anotamos. Velocidad es igual a la distancia dividido tiempo. Entonces, en vez de S, ¿qué voy a colocar? 342. 342. Exacto. Y en vez de T, ¿qué voy a colocar? 6 segundos. 6. Segundos. 6 segundos. Reemplacemos datos entonces de una vez. B es igual y reemplazamos valores. A la hora de reemplazarlos nos queda esto. Serían 57 metros por segundo, si no estoy mal. Algo así. Sí, profe, 57 metros. ¿Ya lo por hicieron en su 57. calculadora? Los Ya, felicito. ya lo hice. profe. Me llega. Entonces ahí tenemos la respuesta. 57 metros sobre segundo. Que no se les olvide, ¿verdad? Las unidades. Metros y segundos. Entonces esa es mi velocidad. Y eso es todo. Ahí termina nuestro problemita. Entonces, al final usted, la velocidad del móvil es 57 metros sobre segundo. Sí, esa ya es una respuesta adicional. Acá porque por cuestión de tiempo no la coloqué. ¿Ya? Bueno, sigamos. Nuestro ejemplo número 2. Bueno, ejemplo 2 dice, un cuerpo con movimiento uniforme lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en 20 segundos? ¿Sí? Bueno. No sé si están anotando el problema, ahora lo voy a volver a repetir. Un cuerpo con movimiento uniforme lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora. Pregunta, ¿qué distancia recorre en 20 segundos? Bueno. De repente algunos ya lo empezaron a hacer, ¿verdad? Sacamos nuestros Datos. datos. A ver, primero, ¿qué datos me da el problema? Nuestro primer dato es la velocidad, ¿verdad? 90 kilómetros por hora. Dice qué distancia recorre en 20 segundos. Ahí podemos colocar distancia o los 20 de una vez. ¿Sí? Entonces coloco yo el tiempo, que son los 20 segundos, y lo que me preguntan lo coloco al final, que es la distancia. Entonces, vean esto, miren, puede trabajar segundos con kilómetros por hora. No, No, ¿verdad? Entonces vamos a convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces lo primero que vamos a realizar es la conversión. Yo les voy a enseñar ahorita una manera más sencilla de poder realizar este tipo de conversiones. Pero únicamente es cuando vamos a convertir 90 kilómetros por hora a metros por segundo o viceversa. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar 90 kilómetros por hora y lo vamos a dividir dentro de 3.6. Esta cantidad de 3.6 es la división de lo que tiene una hora en segundos y lo que tiene un kilómetro en metros. 3.600 dentro de 1000, eso me da 3.6. ¿Sí? Entonces, para poder convertir los kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a dividir
la cantidad, ¿verdad? Dentro de 3.6. Dividámosla entonces, por favor. ¿Cuánto les quedó? 25. Entonces, la cantidad o el resultado que nos dio ya 25. lo tenemos en metros por segundo o metros sobre segundo. ¿Sí? Y esa es una manera más sencilla de poder realizar nuestras conversiones. ¿Ya? Bueno, si yo quisiera convertir los metros por segundo a kilómetros por hora, ¿qué tendría que hacer entonces con el 3.6? Multiplicarlo, ¿verdad? Excelente. Multiplicar. Me llega. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a calcular la distancia. ¿Cuál es la ecuación de la distancia? Velocidad por tiempo. Distancia de velocidad Ajá. Velocidad por tiempo. multiplicado por tiempo. Distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Entonces, sustituyamos valores. En vez de la velocidad, no voy a colocar el 90, sino que voy a colocar este que está acá. Miren, 25. el 25. Y el tiempo son 20 segundos. Entonces nos quedaría así. ¿Sí? Entonces 25 metros sobre segundo por 20 segundos. Entonces multipliquemos 25 por 20. ¿Cuánto me da? 500 metros sobre segundo. 500, ahí está. Ahorita vamos a verificar. ¿Será que son metros sobre segundo? No, Solo 500 metros hora. metros. 500 metros por hora. No, 500. Calculamos, ¿verdad? Segundos Oye, me perdí. y segundos. Y me quedó Metros. Solo metros. Por lo tanto, mi distancia es 500 metros. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo tenemos? Bueno, Sí. vamos Sí. con el ejemplo Sí, número gracias. 3. Ejemplo número 3. Dice, ¿en cuánto tiempo un móvil recorre 108 kilómetros si se mueve a una velocidad de 20 metros sobre segundo? ¿Ya? Bueno, entonces aquí también tenemos que anotar nuestros datos. ¿Sí? Repitamos el problema. ¿En cuánto tiempo un móvil recorre 108 kilómetros si se mueve a una velocidad de 20 metros sobre segundo? Bueno, nuestros datos. Primer dato, dice recorre 108 kilómetros. Colocamos nuestro dato. Distancia es igual a 108 kilómetros. A una velocidad de 20 metros sobre segundo. Coloquemos 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Pero al inicio dice, ¿en cuánto tiempo? Entonces colocamos el dato del tiempo, que no lo sabemos con un signo de interrogación. Pero ojo, ¿será que los kilómetros trabajan con metros sobre segundo? No. No. No, ¿verdad? Entonces aquí podríamos convertir los kilómetros a metros o la velocidad a kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar nuestra conversión para que vean, así como en el ejemplo anterior, vamos a convertir la velocidad. Copiamos 20 metros sobre segundo y como tenemos que convertir 20 metros sobre segundo a kilómetros por hora, ¿multiplicamos o dividimos? Multiplicamos. Multiplicamos. ¿Por cuánto? Por 3.6, ¿verdad? Realicemos esta 72. multiplicación, por favor. 72. 72, pero ya no serían metros sobre segundo, sino que serían Kilómetros. kilómetros Kilómetros. por hora o kilómetros sobre hora, ¿verdad? Entonces, la ecuación del tiempo, ¿cuál es? Tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Distancia dividido velocidad, y aquí lo tenemos. Reemplazamos valores, la distancia es, acá lo vamos a señalar, aquí lo vamos a colocar. Distancia son los 108 y la velocidad serían, 72 kilómetros sobre hora. entonces nos quedaría así, ¿bien? Tiempo es igual a 108 kilómetros dividido 72 kilómetros por hora.
¿Cuál sería entonces Se mi elimina resultado? 1.5 Pero 1.5, ¿qué? 1.5 metros. horas. Miren, Horas. elimino kilómetros, Serían horas. me queda Horas. horas, muy bien. Horas. Y ahí está, 1.5 horas. Y ahí estaríamos. ¿Sí? Bueno, entonces, en cuestión del tema del día de hoy, estaríamos ahí finalizando. ¿Qué es lo que van a realizar esta semana? Bueno, presten atención. Esta semana vamos a, ¿se recuerdan que antes hacíamos textos paralelos, siempre de 2 páginas? Sí. Sí, entonces aquí lo voy a colocar, 2 páginas. ¿Sí? Que no se les olvide. 2 páginas, ¿ya? Recuérdense que ahí va la mayoría de punteo en el texto. Bueno, pero también vamos a resolver este problema. Dice que un trueno se ha escuchado a 50 segundos después de verse el relámpago. ¿A qué distancia quedó el rayo? Y aquí nos dan un dato bien interesante. Miren la velocidad del sonido. ¿Sí? Bueno, entonces eso ya lo realizan en su cuaderno. Este es el otro. Dice, el sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340 metros sobre segundo. ¿Qué tiempo tardará en escucharse el estallido de un cañón situado a 1.7 kilómetros? Ahí se recuerdan siempre trabajar en el mismo sistema de unidad de medida. Acá tenemos kilómetros y aquí metros sobre segundo. Hay que cambiar cualquiera de los dos. Y por último, dice, ¿cuánto tardará un automóvil con movimiento uniforme en recorrer una distancia de 300 kilómetros si su velocidad es de 30 metros sobre segundo? Ojo con eso, también aquí tenemos kilómetros y aquí metros sobre segundo. Hacemos la conversión correspondiente. Bueno, y entonces eso sería todo, compañeros. Dios les bendiga y hay que seguir echándole ganas.